¿Y ahora qué hacemos? Te invitamos a participar de Congreso Futuro 2024, desde el 15 al 20 de enero, en todas las regiones y para todo el mundo. Para más información visita congresofuturo.cl. Y ahora, ¿qué hacemos? Es la pregunta que nos plantea Congreso Futuro 2024. Uno de los expositores de esta versión va a ser Felipe Tobar, que lo vieron acá a mi lado. Él es ingeniero eléctrico, doctor en procesamiento de señales y además académico asociado a la Universidad de Chile. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Es lo que te pregunto respecto a la inteligencia artificial, que es el tema central que va a abordar este Congreso Futuro. Bueno, para todos los que trabajamos en la inteligencia artificial, profesionales, aficionados, estamos viviendo tiempos muy sorprendentes y entretenidos, ¿cierto? Entonces, mi respuesta corta para ¿y ahora qué hacemos? Es disfrutar la inteligencia artificial, entenderla, usarla para bien. Tratar de convertirnos un poco expertos en ella para saber qué estamos haciendo cuando la usamos y expuesto a qué estamos cuando interactuamos con ella también. ¿Qué ventajas y desafíos nos ofrece la inteligencia artificial, digamos, a la humanidad? Bueno, las ventajas son bien claras. Uno esperaría que la inteligencia artificial fuese un mecanismo para que todas las personas podamos vivir mejor, ¿cierto? Tener una vida más placentera, tener algunos derechos sociales asegurados, ¿cierto? A bajo costo con la inteligencia artificial, como salud y educación, ¿cierto? Entonces, creo que la primera ventaja es, en general, mejorar nuestro bienestar. Por supuesto, una nueva tecnología siempre viene con desafíos y la inteligencia artificial es instrumental, ¿cierto? Se puede usar para cualquier ideología que uno quiera imponer. Entonces, desafío es que como cualquier herramienta se use para el mal, ¿cierto? Pero hay otro desafío que yo diría que es más sutil, que es el usar la inteligencia artificial sin saber qué estamos haciendo. Entonces, sobre todo en los últimos años, cuando se ha disponibilizado el uso de la inteligencia artificial, muchos pueden usarla sin saber qué están haciendo. Y muchas veces se pueden implementar estos sistemas de inteligencia artificial en algunas aplicaciones sin la responsabilidad apropiada. Mira, tocando ese punto, te pregunto, ¿se nos podría escapar de las manos alguna vez esta tecnología y llevándola a otro punto, quizás ciencia ficción? También hemos visto películas como Terminator, Matrix, en que las máquinas logran gobernar, ¿no?, al humano. ¿Esto podría pasar? ¿En verdad se nos podría escapar de las manos así, a tal magnitud? Sería irresponsable decir que no puede pasar, pero yo creo que estamos lejos de que las máquinas nos dominen, ¿ya? O sea, por sorprendente que sea el ChatGPT y que escriba poemas y que parezca razonar hasta cierto punto, no se ha mostrado que hay conciencia emergente, por decirlo de alguna forma, en estos sistemas, ¿ya? Entonces, que desarrollen su ambición por conquistar el mundo, ¿cierto? Por dominar el mundo, como sí lo hemos hecho los humanos a lo largo de nuestra historia, yo no lo veo tan cercano, ¿no? Lo que sí creo que son problemas que están ahora muy cercanos, a la vuelta de la esquina, que nos deberíamos preocupar, son cosas muy puntuales, como por ejemplo la obsolescencia del trabajo o la amplificación de sesgos y discriminaciones, o el incremento de las brechas entre sociedades o entre países, que pueden ser producto del uso de la inteligencia artificial. Y en este caso no me refiero a mecanismos de inteligencia artificial ultra sofisticados que parecen pensar por sí mismos, sino a herramientas puntuales que pueden, por ejemplo, dejar a algunos profesionales sin trabajo. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de que la irrupción tan brusca de la inteligencia artificial no alcanza a ser consistente con una evolución del perfil de los trabajos de una sociedad? Entonces, esos problemas son súper puntuales y no vienen de que la inteligencia artificial efectivamente esté pensando como un humano. Simplemente viene de que estas herramientas son lo suficientemente poderosas. Entonces, yo me preocuparía de esos problemas puntuales, ¿no? Ya, tengo dos contrapreguntas sobre eso. Adelante. Una, hace poquito estuve revisando una entrevista que diste, yo creo que hace un par de años o el año pasado, respecto a Lambda, que tenía que ver esta como inteligencia artificial que creó Google o asociada a Google, que al parecer o algún trabajador de Google dijo que podría haber tomado conciencia. Eso... Claro. ¿Puede ser, hablando de que si pudieran tomar o no estas inteligencias artificiales como conciencia? Sí, recuerdo, eso fue hace como un año, y desde ese momento ha habido otros avances de inteligencia artificial
que a uno le sugieren reconocer conciencia, ¿cierto? Yo no soy filósofo, pero puedo filosofar al respecto. Ya. Es muy difícil determinar que un ente humano o sintético tiene conciencia. Solamente interactuando con él, yo puedo entablar una conversación, ¿cierto? Pregunta-respuesta y asignar como algo de intelecto, si quieres, a la respuesta, pero no hay forma de determinar que otro piensa, ¿ya? O sea, incluso nosotros cuando estamos conversando, tú solamente ves el producto de mi supuesto pensamiento, pero no puedes asegurar que piensa, no puedes asegurar que nadie más que tú piensa. Entonces, asignar, y esto, por eso no quiero ir más en profundidad en ese tema, porque como lo dije, no soy filósofo, y son materias que desconozco, pero el asignar conciencia a una máquina es algo extremadamente subjetivo, y nosotros los humanos tenemos una tendencia a humanizar todo, ¿ya? Y la inteligencia artificial es una herramienta, ¿ya? Ciertamente mucho más sofisticada que un martillo o que un alicate, ¿cierto? Pero de ahí a asegurar que la máquina está pensando, yo creo que tendremos que hacer unos test y unos exámenes mucho más exhaustivos para determinar efectivamente eso, y no porque una persona conversó con un chat, el chat está tomando conciencia. Claro. No están así. Exacto. Aún al menos. Aún al menos, sí. Felipe, y la otra contrapregunta tenía que ver con el trabajo, porque también existe un temor, ¿cierto?, a que algunas inteligencias artificiales pudieran llegar a reemplazar ciertas profesiones. Y te lo planteo como, por ejemplo, el ChatGPT, que quizás podría reemplazar algunas funciones de un periodista. ¿Eso podría llegar a pasar? Que lo mencionaste en la pregunta anterior. Sí, esa es una pregunta que es muy interesante y que debemos abordar como sociedad. Y me gustaría responderla en dos dimensiones, ¿ya? Okay. Una dimensión macroscópica, que en términos de la sociedad, ¿cómo nos hacemos cargo de la obsolescencia del trabajo? Y yo soy optimista al respecto, al punto de sonar ingenuo, pero soy optimista, y digo, si hay herramientas que están permitiendo reemplazar algunos trabajos, entonces como sociedad deberíamos enfocar cuáles son las labores en las que nos enfocamos los humanos, ¿cierto? Yeah. Si, por ejemplo, y esto no solamente de la inteligencia artificial, es de cualquier revolución industrial, ¿cierto? Seguramente ahora tenemos muchos menos zapateros que hace 100 años, porque con las máquinas que tenemos es mucho más fácil hacer zapatos. Y en algún momento, probablemente la gente dijo, las máquinas van a reemplazar a los zapateros. Y hubo ahí un punto de inflexión crítico, pero ahora ya lo resolvimos, ¿ya? Entonces, como sociedad, vamos a tener que adaptarnos y entender que hay disciplinas que van a ser cada vez menos necesarias, pero al mismo tiempo se van a crear otros puestos de trabajo en el largo plazo. Y por eso digo que esta es la respuesta a nivel macroscópico, ¿ya? Que es difícil entender cómo se siente uno como individuo cuando lo reemplazan en una escala de tiempo que es mucho más corta, ¿cierto? Sí. No estamos hablando de 100 años. Entonces, ¿qué pasa con el individuo? Y esa es la segunda respuesta a nivel microscópico. Ya. Creo que tenemos que tener un acompañamiento fuerte de nuestras autoridades, ¿cierto? No sé, políticos, parlamentarios y todos los tomadores de decisión, de qué va pasando con los labores y las personas que quedan instantáneamente, su trabajo queda instantáneamente reemplazado, ¿ya? Y para eso tenemos que tener programas de educación continua, ¿cierto? Y de reespecialización de los trabajadores. Eso a nivel microscópico tenemos que, como sociedad, yo creo que es parte de hacernos responsables de cómo adoptar la inteligencia artificial, ¿cierto? No podemos decir, vamos a ser líderes en inteligencia artificial, vamos a construir data centers, ¿cierto? Pero tenemos que hacernos cargo de cuál va a ser el impacto inmediato en las personas también. Mira, te voy a hacer una pregunta respecto a eso, porque, claro, mencionaste también que hay que conocerla, ¿no? Como que un poco ser quizás la inteligencia artificial más cercana o más amigable. Conocerla creo que es una buena definición. ¿Faltan quizás políticas o más estudios o que esto sea más masivo? Porque parece que todavía es como algunos especialistas, algunos profesionales, pero no es algo de conocimiento masivo. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, es difícil detectar quizás por una persona cuando hay o rostros, y te lo digo por una nota de prensa, que rostros eran como manipulados, claro, con las voces, incluso con el tono de voz, el timbre de voz, pero no con el movimiento, pero diciendo cosas como los invito a invertir, y era todo, digamos, distorsionado para quizás una estafa. ¿Cómo distinguirlo y cómo
¿qué es lo que hace falta también como de conocimiento más masivo, de más estudios, de hacerlo más popular? Ya, son varias preguntas. Sí. Voy a tratar de responder en varios aspectos, ojalá bien conciso. La primera idea que me gustaría transmitir es que muchos de estos ataques o de estas acciones malintencionadas, si bien pueden ser habilitadas por la inteligencia artificial, no son problemas de la inteligencia artificial, ¿ya? Si alguien te quiere estafar con inteligencia artificial, yo creo que el problema fundamental es que alguien te quiera estafar, no que el chat GPT funcione bien, ¿ya? Porque las estafas existen mucho antes y los cuentos del tío existen mucho antes que la inteligencia artificial, ¿ya? Pero como la inteligencia artificial es una tecnología instrumental, ¿cierto?, a cualquier idea que uno pueda tener, a cualquier labor que uno quiera ejecutar, es cierto que facilitan este tipo de cosas. Ahora, con respecto a identificar, sí es que cuando yo me enfrento a algún tipo de video o audio, ¿es o no inteligencia artificial? Existen algunas técnicas o más que técnicas, recomendaciones para identificar si este material es producido por una inteligencia artificial. Y son tan básicos como mirar, por ejemplo, los detalles de la imagen, las manos efectivamente tienen 5 dedos, o si el largo de las extremidades es congruente con lo que uno esperaría. Proporcional. Exactamente. Pero no me atrevería a dar eso como una recomendación, porque los sistemas de inteligencia artificial van mejorando cada vez, entonces probablemente en 6 meses más eso ya no va a ser un problema, probablemente ahora ya está solucionado. Entonces yo lamentablemente no me enfocaría en tratar de identificar si algo es una inteligencia artificial, porque va a llegar el momento que va a ser imposible discriminar lo real de lo artificial, ¿ya? Y con respecto a tu comentario de conocerla y adoptarla, tenemos que entender, y esto pasa un poco también por hacer una alfabetización digital, ¿cierto? Hace mucho tiempo se tomó la decisión de enseñar en los colegios computación, ¿cierto? Y escribir en un teclado, además de escribir a mano. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a tener que incluir ciertos elementos básicos de inteligencia artificial o que llevan a inteligencia artificial como parte de nuestra formación global, ¿ya? Como del plan de educación, ¿cierto? Claro, exactamente, para que uno pueda mirar con un ojo más crítico todos estos deepfakes y cualquier cosa que está en redes sociales, no solamente creerla porque está en redes sociales, ¿cierto? Un ojo más crítico que solamente te lo da al conocer cómo funciona la tecnología. Claro, hay que hacer una alfabetización, como dices tú, porque quizás los más jóvenes ya estamos familiarizados, tú que lo estudias, yo porque trabajo en esto, pero un adulto mayor, una persona mayor que de repente, a mí me pasa con mi abuela que es como, no, y lo dijeron en Facebook, y yo así como, ¿cómo le explico que de repente todo esto son bots o tienen que ver con sus algoritmos, con lo que ella misma busca o lo que ella misma cliquea? Que para ella es como, no, lo dice Facebook y es como una fuente real. Entonces, eso es lo que cuesta explicar, sobre todo para las personas mayores que no están tan familiarizadas con la tecnología. Claro. Nos estamos cambiando a otro área ahora que es la tecnología, no necesariamente la inteligencia artificial, sí. pero está bien. Yo creo que también los medios tienen un rol importante en esto, o sea, la forma en la cual la entrega de la información ha cambiado es en parte importante razón por la que estamos hablando de esto, ¿ya? Por ejemplo, antes uno compraba el diario, ¿cierto? Claro. Entonces compré el diario, yo le pagaba no sé cuánto valía el diario en el kiosco y yo tenía un diario y leía las noticias. Ahora, si yo me entero de las noticias por Facebook o por Twitter, ¿cierto? Todos los medios ponen sus noticias en Twitter. Entonces, los medios quieren que yo haga clic en la noticia. Entonces, me van a mostrar algo para que yo haga clic en la noticia. Y a veces lo que uno muestra puede estar cerca del límite entre lo real y lo ficticio, porque el objetivo muchas veces no es informar, es hacer clic. Y el modelo de negocio que tenemos para vender información nos ha llevado a eso, ¿cierto? Ya no tenemos, muchas veces ya no tenemos publicidad tenemos publicidad directamente en el artículo, entonces sí. Yo creo que la gente navegue y vea la mayor cantidad de artículos posible, o voy a hacer clic y me sale una publicidad. Entonces, hay que entender que estas redes sociales son como nuestro nuevo mundo, ¿cierto? Metaverso también le llaman, no soy muy fan de ese término, pero es como un nuevo universo y estamos moviéndonos ahí, ¿cierto?
Y hay que preguntarse si yo estoy inmerso en ese ámbito y me están entregando información. Bueno, la entrega de información y la recolección de información tiene un costo. ¿Quién está pagando ese costo? ¿Ya? Entonces siempre ser escéptico de cuando a mí me están entregando algo gratis, bueno, el costo alguien lo pagó. Probablemente lo estoy pagando yo al hacer clic y ver una publicidad. ¿Ya? Entonces entender que no todo lo que yo veo... no todo lo que yo veo en redes sociales, en internet, es verdad, porque no tiene por qué ser verdad. Cualquiera puede subir algo ahí y va a quedar a merced del que lo sube. Una de tus expertise es el procesamiento de datos, ¿cierto? Y yo quería preguntarte respecto a eso, ¿cómo funcionan los algoritmos? Que tiene un poco relación con lo que estábamos hablando anteriormente, que qué sé yo, cuando le hago clic a una cosa y de repente me empieza a aparecer en todas las páginas que empiezo a visitar, me aparece el mismo objeto o algo, Ya. o de repente también existe este temor de que uno está hablando y de repente te aparece publicidad en el teléfono, como el teléfono me está escuchando, o sea, es algo que hemos, que es una pregunta constante. Bueno, solo para responder rápido eso antes de ir a más detalle, el teléfono sí te está escuchando. Sí. ¿Ah, sí? Claro. El teléfono me está escuchando. Te está escuchando, sí. Bueno... Pero Mark Zuckerberg dijo que no. No te está escuchando por ser teléfono, te está escuchando porque hay algunas aplicaciones que cuando tú la instalas, uno nunca lee, ¿cierto?, los términos de condición y todo porque son eternos. Entonces, cuando tú dices, bueno, quiero sacar fotos y quiero grabar videos con mi teléfono para subir historias, por ejemplo, en Instagram, entonces haces clic a que la aplicación controle el micrófono y la cámara. Entonces la está controlando. Oh, ¿Ya? quedé impactada. Entonces es real, me está escuchando. Sí, claro. Sí ¿Hay aplicaciones? aplicaciones? Hay aplicaciones que escuchan constantemente. Entonces, por ejemplo, si ahora estamos hablando de café, probablemente después cuando entres a Instagram te va a salir una promoción de algún café. Es real. Sí, es verdad. Oh, Es verdad. quedé impactada. Y por eso, o sea, ¿cómo más vas a saber que estás hablando de café? Exacto. Vale. Con respecto al análisis de datos y mi área... bueno, ya he dicho varias veces que la IA es instrumental, ¿cierto? Pero la IA también es una propiedad funcional, ¿ya? Y eso, como de tratar de no meter tanta anotación, pero ¿qué significa eso? Que las máquinas que tienen inteligencia artificial o los sistemas que tienen inteligencia artificial, nosotros los denotamos como inteligencia artificial por la forma en que actúan, ¿cierto? Porque resuelven un tablero de ajedrez, porque escriben un poema, ¿cierto? Pero no porque esté pasando algo como en su cabeza, no porque estén pensando. ¿Ya? Entonces, al ser una propiedad funcional, quiere decir que el sistema va a ser catalogado como tal de acuerdo a sus acciones. Entonces, la pregunta es cómo construimos un sistema que actúe de forma que parece inteligente o que actúe como un humano, ¿ya? Uno le puede dar las reglas, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero hacer un café, le puedo dar los pasos para hacer un café. Pesa los granos, muele los granos, apriétalos en la máquina, aprieta el botón donde pasa el vapor, ¿cierto? Es una tarea simple y yo le puedo dar las instrucciones. Pero hay tareas mucho más complejas que no son posibles describirlas como una lista de instrucciones. Por ejemplo, conducir un vehículo. ¿Ya? Cuando yo, o sea, a pesar de que sabemos conducir, ¿cierto? Cuando le enseñamos a alguien a conducir, nos hacemos una lista, mira, conduce así, punto 1, punto 2, punto 3, ¿cierto? Cada uno desarrolla su propio enfoque a la conducción, ¿ya? Y la forma de hacer eso es dando vueltas en el auto, aprendiendo y exponiéndose a casos reales, ¿ya? Y es actualmente esa la forma en la cual se desarrollan estas herramientas de inteligencia artificial. Se les enseña, no se programan directamente, ¿ya? Y se les enseña igual como uno enseña a otra persona una actividad como conducir. Entonces mi investigación tiene que ver sobre el desarrollo de métodos para enseñarle a las máquinas. Y esa disciplina se llama aprendizaje de máquinas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que ver los datos? Y como que me haya dado la vuelta tan larga, No, está bien. Sería irresponsable desplegar máquinas que aún no han aprendido en el mundo, ¿cierto? Porque imagínate el vehículo autónomo, yo lo suelto, o sea, ni siquiera sabe poner primera y se me cae al río, ¿vale? Ya. Entonces, ¿qué hago? Uno crea un ambiente virtual, ¿ya? Como un simulador, si quieres, ¿ya? Para que el vehículo, el vehículo autónomo aprenda a manejar ahí, por ejemplo. O un juego de ajedrez, ¿cierto? Tableros al azar y que aprenda a jugar en la máquina, ¿cierto? ¿Y cómo construyo ese ambiente? Bueno, con datos de la realidad, ¿ya? Saco fotos, hago encuestas y con eso construyo mi simulador. Entonces, ese es el rol de los datos en la inteligencia artificial. Se usan para mostrarle a estas máquinas cómo es el mundo para que de forma segura puedan entrenarse antes de salir al mundo.
Y por eso hablamos de datos cuando hablamos de inteligencia artificial. Ajá. Igual como nosotros, cuando aprendemos todos, interactuamos con el mundo. Las máquinas a priori no interactúan con el mundo real, interactúan con datos que son observaciones del mundo. Y así es como funciona. Exactamente. Entonces, el gran desafío es que muchas veces esos datos y esas observaciones no son un fiel reflejo del mundo, ¿ya? Por ejemplo, hay un algoritmo muy famoso, o no sé si es un algoritmo, pero un mecanismo de asistencia a los jueces en Estados Unidos, ¿ya? ¿Ya? Y asisten en términos de cuál tiene que ser la pena, de cuán grave es la pena, y ellos toman ese insumo y deciden, ¿ya? Entonces, por ejemplo, parte de los datos de esos sistemas es cuántos crímenes han habido en un vecindario o en un estado, ¿ya? Pero si yo mido los crímenes a través de los registros policiales, en realidad esa información no es cuántos crímenes hubo en un periodo, es cuántos crímenes fueron identificados en un periodo. Entonces, muchas veces tomamos los datos como que fueran una foto de la realidad que es exacta, y No. el proceso de adquisición de datos tiene muchas sutilezas que hacen que no sea exactamente el fenómeno que yo estoy pensando que es. ¿Ya? Entonces, esa distorsión de la realidad es lo que termina produciendo algoritmos que son sesgados, que pueden no actuar alineados con el humano, y eso es lo que en general decimos que aumenta las brechas, porque si hay una brecha en los datos, en la sociedad, que se amplifica al tomar los datos, si yo le paso esos datos a la máquina, va a aprender que la brecha es real, ¿no? Entiendo. No sé si va por ahí Sí, la pregunta. sí. Sí, bueno. Por ahí va. Felipe, quería preguntarte, ¿a qué deberíamos estar atentos? Ya tenemos tecnología integrada de inteligencia artificial, como estos dispositivos a los que uno le habla, Alexa, Siri, qué sé yo, ojalá que no se active. ¿Qué deberíamos o qué esperamos próximamente? Porque esto va muy rápido, entonces no sé si sabes de algunas nuevas tecnologías que probablemente podamos integrar en nuestras vidas. Ahí creo que me pillaste un poco. No sé si estoy tan al tanto de las últimas tecnologías de consumo. Pero pienso en que más allá de las tecnologías que están disponibles para nosotros usar, diría que la comunidad está actualmente muy interesada en resolver los problemas que estábamos mencionando. Entonces, seguramente nuevas versiones de apps o algún otro software que tiene inteligencia artificial van a ser mejor alineada a criterios humanos, ¿ya? Software de reconocimiento de imágenes, ¿cierto? O software a veces que se usa como lo que te mencioné para los juicios, ¿cierto? Tenemos problemas que están siendo reconocidos y están siendo incorporados. Entonces, yo espero que las nuevas tendencias no crezcan tanto en posibles aplicaciones, sino aplicaciones que son más responsables. Felipe, ya para finalizar, quería preguntarte también por cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial. Es una inquietud que comparto y no tengo la respuesta, por supuesto. No sé si alguien tiene la respuesta. Yo creo que hay harta discusión al respecto, sí, por supuesto, porque es un tema que nos convoca y en la medida que la inteligencia artificial está compenetrada en nuestro día a día, tenemos que hacernos esa pregunta. Yo, sin ser experto en ética nuevamente, entiendo que para hablar de un comportamiento ético tenemos que tener en cuenta algún tipo de responsabilidad, ¿cierto? Entonces, para que una acción sea ética, probablemente el que ejecuta esa acción debe poder asignársele responsabilidad al respecto de el resultado de esa acción. Y yo, por muy entusiasta y muy enamorado que esté de los mecanismos de inteligencia artificial, no puedo considerarlos como un humano. Entonces, al no considerarlos como una persona y al considerarlo como netamente herramientas, yo no puedo asignar responsabilidad a un ChatGPT, como no puedo asignar responsabilidad a un martillo, ¿ya? O a un alicate o a un atornillador. Entonces, creo que el límite ético son los mismos límites éticos que ya tenemos para los profesionales, para los humanos. Entonces, si yo soy operador o soy responsable de una operación en una compañía y decido reemplazar esa operación por una inteligencia artificial, entonces las posibles responsabilidades que emanen de esa acción son mías, no son de la máquina, ¿ya? Exacto. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con
cómo delegamos acciones que puedan tocar en el límite de lo ético en los tomadores de decisión. Creo que en la tecnología como está desarrollada hasta ahora, debe haber siempre alguien que sea el tomador de esa responsabilidad, ¿ya? Entonces, me gustaría, somos 100 expositores, ¿cierto? Y yo estoy entre los expositores científicos, entonces me gustaría entregar una explicación de por qué es difícil que las máquinas actúen con criterio humano, pero desde lo científico. Me gustaría, dentro de lo que permiten 15 minutos, explicar cómo se entrenan estas máquinas, cuál es el rol de los datos, por qué necesitamos saber matemáticas para entrenar estas máquinas, cuáles son los expertise que necesitamos dominar para entrenar máquinas y cuáles son los posibles riesgos. Y seguramente al final vemos algún ejemplo de cómo lograr este objetivo. Pero me gustaría abordar este problema que siento que es un problema que está muy en boga y seguro va a ser tocado por otros expositores, pero me gustaría dar una perspectiva lo más científica posible lo más científico posible dentro del contexto del Congreso del Futuro. Maravilloso, entonces tenemos una cita con Congreso Futuro para verte ahí, exponer, por supuesto también como canal vamos a estar transmitiendo todo lo que va a suceder el jueves, ¿no? Es el jueves en el bloque de las 3 de la tarde. Perfecto, vamos a estar atentos entonces. Nosotros ya nos despedimos. Gracias, Felipe, por venir, por conversar sobre tu ponencia y la inteligencia artificial. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Nos vemos entonces, hasta la próxima. Nos vamos a conectar también con alguna entrevista que tiene que ver con Congreso Futuro. Nos vemos. Y ahora, ¿qué hacemos? Te invitamos a participar de Congreso Futuro 2024, desde el 15 al 20 de enero, en todas las regiones y para todo el mundo. Para más información visita congresofuturo.cl.